Bendiciones, bienvenidos a todos. Estamos una vez más en un discipulado general, así que hemos estado hablando este último mes acerca de un tema que me parece muy importante y creo que esta charla va a marcar a mucha gente, ahí los que se van a conectar, los que estamos acá también, acerca de el misterio de oír, la importancia y cómo afecta a nuestra vida, a nuestro destino, lo que oímos y qué oímos. Así que antes de entrar en el tema, ustedes también me acompañan hoy dos discípulos, ¿verdad? Así que le doy la bienvenida para que ellos saluden. Así que Matías, Dios te bendiga. ¿Cómo estás, pastor? Y un saludo para todos los que están viendo. Amén. Camila, bendiciones. Bendiciones, pastor, y bendiciones a los que nos están viendo. Amén. Bueno, vamos a estar compartiendo este tema que lo considero importante, muy importante. Vamos a leer el texto bíblico que usamos para abrir este tema, que está en Marcos capítulo 4, verso 21 al 25. Así que vamos a leerlo y dice: también les dijo, Jesús hablando, ¿verdad? ¿Acaso se trae la luz para ponerla debajo del almud o debajo de la cama? ¿No es para ponerla en el candelero? Porque no hay nada oculto que no haya de ser manifestado, ni escondido que no haya de salir a luz. Si alguno tiene oídos para oír, oiga. Les dijo también, mirad lo que oís. Esta palabra me gusta. Le dijo también, mirad lo que oís. Porque con la medida con que medís os será medido, y aún se os añadirá a vosotros los que oís. Porque al que tiene se le dará, y al que no tiene, aún lo que tiene, se le quitará. El oír, esto es un comentario que yo hago al texto, el oír posee un misterio, el cual es el acceso a tu destino. Me interesa mucho este texto, ahí ustedes si quieren ir buscando algún texto bíblico para hablar y acompañar, lo pueden hacer. El acceso a tus oídos afecta tu destino. El destino es algo que está siendo marcado a través de las decisiones que tomamos. Yo no estoy parado hoy acá y digo ya estoy en mi destino, sino que estoy en el proceso y desarrollo de mi destino. Eso se puede entender, por ejemplo, hoy con las aplicaciones de los autos, por ejemplo, Didi, Uber y diferentes aplicaciones. Uno pone el lugar donde está y marca un destino, ¿verdad? Casa, ir a un shopping, ir a una calle, ir a un hospital, ir a la casa de alguien más. Pone la dirección y en ese mapita vos ves que se marca el destino de dónde estás hasta dónde vas a ir. Y vos ves y te subís al auto y tenés el mapa y tenés el camino y tenés el GPS y tenés todo que te va empujando a tu destino. Tu destino no es el punto ni donde subiste ni el camino, sino que todo eso desarrolla. Tu destino es llegar a donde vas. Pero obviamente hay un vehículo, hay alguien que te ayuda a que no te desvíes. Porque aunque vos tengas un mapa marcado y tengas el GPS, las coordenadas para llegar, a veces las tentaciones que aparecen es desviar tus pasos. Es desviar tus pasos. Es lo que Satanás atienta contra el destino, ¿verdad? Pero ahí está cuando uno se mantiene. A mí me gustan mucho las aplicaciones de los vehículos, porque abajo cuando vos lees te dice compartir tu trayectoria con alguien, como para que alguien más, digamos, tenga acceso a tu viaje, y si ya pasa algo raro, ¿verdad?, que lamentablemente pasa, tengas a alguien que pueda ayudar, que pueda llamar a la policía, pueda hacer algo, ¿no? O llamarte qué está pasando, que te desviaste del camino. Entonces Dios tiene en su destino para nosotros las coordenadas, y a través de una enseñanza me la comparte a mí. Y a veces pasa que durante los tiempos donde caminamos de fe, el mapa original de Dios, que es el que importa, no está coincidiendo con el que tengo en la mano. Pero no coincide porque Dios se equivocó en dármelo, sino que empecé a alterar el destino. Y verdad, algo muy bueno que hace el GPS es
el famoso recalculando, ¿no? Y te intenta meter otra vez al camino, ¿no? Y dobla acá y siempre está empujándote a meterte al camino otra vez. Pero somos tan tercos nosotros muchas veces, en que nos creemos, y es donde creo que Satanás hace el gran engaño, los dueños del destino. Y esto es como el que dice, no necesito GPS, yo sé llegar de memoria y termina perdido. Y se mete a un lugar y no sabe cómo salir, y ahí tiene que aprender GPS para que lo ayude a salir. Entonces, es donde yo digo, ¿no? ¿Verdad? Que nuestras opiniones ante esas cosas no importan, a nadie le interesa básicamente, porque tiene que coincidir el plan original de Dios con el que tengo en la mano. El de Dios no cambia porque está en sus manos. Dice la Biblia que Dios no cambia. Dice que es el mismo Jesucristo, el de ayer, hoy y por los siglos. Dice que los dones divinos que bajan descienden del Padre de las luces, en el cual no hay sombra de variación, no hay mutación. Entonces me está diciendo que Él sostiene lo que diseñó. Pero ¿por qué en mis manos cambia? Porque yo soy cambiante. Entonces ahí donde yo descubro y tengo que aceptar el consejo bíblico de que necesito un ayudador. Que el que es como la vocecita del GPS, que cuando ve que me pongo terco y quiero salirme, te dice, no, y te empuja a quedarte en el destino, ¿verdad? Que es el Espíritu Santo por dentro, y es la autoridad que Dios te pone en una persona física que tiene el Espíritu Santo también. Entonces, un momento pasa que Dios le comparte a esa autoridad tu destino, y ahora tienes el mapa, te dice, no es por ahí, Matías. No, no es por ahí, Camila. Ese es el trabajo, ¿verdad? Matías, a ver, ¿qué opinas sobre eso? Sí, es cierto, la verdad que es necesario tener un mentor o un ayudador que te guíe, porque muchas veces nosotros mismos somos inmaduros a veces, o no entendemos bien las cosas y queremos hacer desde lo que interpretamos, lo que creemos, y a veces necesitamos una voz de un mentor que nos diga, que nos aclare las cosas. A mí muchas veces yo he tenido dudas o pensamientos como enredados, y cuando he tenido una charla con usted es como que se me aclaraba el panorama, o sea, se ordenaban todas las cosas, y era como que, o sea, mi pensamiento se ordenaba. Ajá. Así que yo creo que es importante eso. Qué bueno. Una sensación que tenemos en el alma cuando vamos en el camino, en el destino, no importa el tiempo que nos falta llegar, esa paz de que estás avanzando, ¿verdad? Cuando vos hay destinos más largos, por ejemplo, cuando he ido de vacaciones y vamos en el auto a la costa, vos ves y dice 5 horas, vos decís, 5 horas, decís, llegamos más, tu mente ansiosa quiere llegar rápido, pero la tranquilidad que durante la primera hora, 2 horas, 3 horas, lo que sea que te va llevando, vos ves en el mapita que estás en el destino. Podés parar ahí al baño, podés parar a comer algo, en los paradores que hay, pero no importa, vos te volvés a subir al auto y el auto vuelve a ser encaminado al mapa, y vos, tu tranquilidad es que vas a llegar al destino, que para lo que te propusiste salir de tu casa, vas a llegar, porque estás avanzando, no importa el tiempo que te lleva. Entonces cuando encontramos personas que la ves desesperada, ¿no? La ves desesperada, ansiosas, hasta un poco ya irritables porque les pasan los años en la fe y dicen, no llego a ningún lado. La irritabilidad, la falta de paz en alguien es que no está en el camino. Es por eso que se desespera. En cambio, el que está en el camino, aunque ve en el mapita que faltan 10 años para llegar al próximo nivel por cuestiones de trato de Dios, aunque tiene 10 años, siente la paz que está en el camino. Entonces las señales en la gente, a una persona, no solo una autoridad, a un hombre o una mujer de fe, y un hombre y mujer del espíritu, te hace dar cuenta que lo que está así como está, porque sus pies no están en el camino. Por eso la ansiedad y la desesperación que tienen, porque se sienten perdidos. Yo como pastor he escuchado esa frase, me siento perdido, me siento desorientado, me siento frustrado, y vos decís, ¿y por qué?
porque sus pies no están en el camino. Algo pasa, hay una paz. Jesús dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie va al Padre si no es por mí. Cuando vos estás en el camino, tenés verdad y tenés vida. La verdad te hace libre, la vida es plenitud. Tenés libertad, tenés plenitud que te lleva al Padre, no importa los años que te lleves. David dijo cuando escribe el Salmo 23, después de un proceso, ¿verdad? Primero pone a Dios como pastor, al Señor como pastor. En el medio escribe, proceso tremendo, el valle de la sombra de la muerte, donde realza la actitud del pastor, su vara y su callado me dará aliento. Luego una mesa de honra, pero pasa algo. Él ¿qué termina escribiendo? El bien y la misericordia del Señor me seguirán todos los días. Y en la casa del Señor moraré por largos días, y la traducción es para siempre. ¿Pero por qué? Porque sus pies están en el camino. No importa que pasó un valle, sus pies estaban en el camino. ¿Y qué hizo? Que no lo persiga la oscuridad y la muerte, que lo persiga el bien y la misericordia. Esa es la diferencia entre el que está en el camino, siguiendo la coordenada que tiene, al que está siguiendo su propio deseo. Ves que no puede salir de la mala coordenada. Dice, pero me paso 10 años en esto y no puedo salir. Y otros veo que testifican que hace 3 ya salieron, 2 ya salieron, 1 año ya están, y yo estoy 10 años. ¿Por qué? ¿Por qué la desesperación? ¿Por qué el afán? ¿Por qué todo lo que sienten? Porque sus pies no están en el camino. ¿Verdad, Camila? Sí, también. ¿Qué puedes opinar sobre eso? Opino que, ¿cómo decir? Saber oír a las personas correctas también. Ujú. Y oír lo correcto, porque muchas veces podemos oír o nos oímos nosotros mismos. Ujú. Decir o nuestros pensamientos o como decir nuestras opiniones erróneas, como decir lo estoy haciendo bien o es por ahí, pero directamente no es por ahí. Y también es como decía Matías, es saber oír también al mentor y más que nada también la voz de Dios, nuestro Ujú. Padre, Sí. porque por ahí nos desviamos y no sabemos tampoco a veces volver al camino correcto, en donde nos marca la dirección a nuestro destino y a nuestro propósito para hacer también la voluntad de Dios. Ujú. También opino eso. Es que cuando uno empieza a atar cabos, ¿no? Conversando, terminamos todos concluyendo lo mismo, en el oír, pero también en lo que oigo, y también a quien oigo, y también lo que me dicen. Y entonces a veces parece que uno pareciera que quiere encerrar a las personas en ellos mismos, cuando en realidad es el consejo bíblico. Cuando vos lees el consejo bíblico, ves la historia de Israel. La Biblia dice que la historia de Israel para los creyentes, para que aprendamos de su conducta, cómo ellos respondieron bien o mal a la voz de Dios. En un momento Dios le recrimina, le dice, oyen tantas voces, tienen que oír una sola voz. Hay una oración hebrea llamada el Shema, que es el famoso verso bíblico que dice, oye Israel, el Señor tu Dios uno es. Y ahí dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu fuerza. Entonces, el Señor tu Dios uno es. Oye Israel, empieza esa oración. Para la cultura hebrea esa oración es muy importante, es una oración de peso, el Shema se llama, ¿verdad? En lengua hebrea, Shema. Oye Israel, el Señor tu Dios uno es. ¿Qué está hablando ahí? Está hablando la única voz que tienen que oír. Ahora vean que la única voz de Dios está referida a los otros dioses que culturalmente aparecían, ¿verdad? Y que tenían sus profetas y que tenían sus sacerdotes, que decían que ese Dios le había hablado. Ahora, cuando Dios le dice, oye Israel, o sea, Shema, oye Israel, tu Dios uno es, está hablando de que Dios no reparte su voz en dioses, reparte su voz en hijos. Porque no, si no fuera contradictorio que dice yo soy uno y hablo yo solo, y de repente le diera el espíritu a Moisés y en 70 hombres.
Entonces ahí está la coherencia entre oír la voz de Dios y seguir la instrucción de una autoridad puesta por Dios, porque al que Dios te pone, Dios le comparte su voz a esa persona, para que vos la oigas. Eso es lo interesante de una autoridad asignada, para que también se lime un poco la aspereza de me estará manipulando, que solo a él tengo que oír. No, 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 no. Es que la voz de Dios, que es una voz, ¿verdad? Si lo tenemos ahí, al Shema, Deuteronomio 6:4, busca Matías, para leerlo. Oye Israel, el Señor tu Dios uno es, uno, su voz, única voz. En referencia a las voces falsas de otros dioses. Te está diciendo, yo no voy a hablarte ni por Baal ni por Aserá, ni por el otro. No te voy a hablar por ninguno de ellos, yo te voy a hablar por mí mismo, pero reparto mi voz en los ministros que yo levanto. ¿Se entiende? Por eso un ministro asignado es muy diferente cuando te habla a cuando vos hablas con un ministro que no está asignado. Que no es que no tiene voz de Dios, aclaro, no es que no tiene voz de Dios, no tiene dones, no tiene poder, consejo. Lo que no está es asignado para trabajar con vos, en ese sentido de destino, ¿se entiende? Después puedes conversar un montón de cosas de la vida, pero asignado, elegido por Dios como un tutor. En los árboles un tutor es un palo recto, tiene que ser un palo bien recto, que no esté doblado, que ayuda al árbol a crecer derecho. En realidad a veces ponen uno o dos, a veces depende de cada árbol, para que el tronco no se desvíe y pueda nacer y criarse y desarrollarse derecho. Eso es un tutor. Eso representa al asignado. Yo me pongo al lado tuyo, no solamente me pongo al lado tuyo, me ato a vos. O sea, y ese nivel de compromiso, por eso el maltrato a una persona asignada es un pecado grave delante de la presencia de Dios. Porque el labrador sigue siendo el padre, es el que se encarga de criar y cultivar en su huerto, y él elige cómo tratar lo que están haciendo. Y si él elige poner tutor y te pone un tutor y lo ata a vos para que te ayude a crecer recto y vos lo deshonrás, no solo deshonrás a la persona que está atada a vos, deshonrás al que pensó eso para ayudarte. Cuando Jeremías, ¿verdad?, es el que dice que los pensamientos que tengo para ti son pensamientos de bien o de mal para que alcance lo que deseas. No es un Papá Noel que está sacando regalo, es que dice, quiero que te conectes como yo pienso ayudarte. Yo te pienso ayudar en tu destino poniéndote un tutor, un hombre maduro, que también ha caminado y está caminando por un destino parecido al tuyo. Y lo estoy atando a vos. ¿Qué quiere decir lo estoy atando? Le estoy poniendo un compromiso a él. Le estoy poniendo una carga no solo ministerial, emocional a él y hasta mental de tu desarrollo. Entonces, ¿cómo el que está creciendo va a deshonrar a esa persona? ¿Se entiende? Entonces la cuerda, no sé si ustedes alguna vez vieron, a veces vos ves que la municipalidad cuando pasa y hace poda y hay árboles que plantan, vos ves que le atan palos. ¿Alguien lo vio? ¿Ves un palo atado con una cinta? Eso es un tutor. ¿Y por qué lo tienen atado? Para que el árbol crezca bien. Porque es joven, es inmaduro, vos lo ves el tronquito así, flaco, débil, los vientos lo van a tirar, entonces le ponen un palo más grueso, lo atan, para que el grueso, el maduro, tenga que trabajar, darle la fuerza que él no tiene todavía. Si los árboles pudieran hablar, así tipo Ciego de los Anillos, ¿vos pensás que deshonraría el palo que estuvo ahí ayudándolo a crecer? ¿No? Pero ¿por qué nosotros los humanos muchas veces pasamos a ser más inferiores que la creación? Por un egoísmo que tenemos que aprender a matar. Es donde nosotros alteramos el destino. Esa cuerda que ata el palo mayor al palo menor para que lo ayude a crecer, esa asignación. Esa cuerda a mí me ata y tengo que esforzarme para que crezca. Y sin esa cuerda no puedes crecer, derecho por lo menos.
y recto. Por eso la voz de Dios es una. Y se reparte en los ministros y los hijos del Espíritu para la asignación. Por eso, lo que vos me decís que Dios te habló, también tiene que ser lo que Dios me habló a mí para vos. Porque la voz de Dios es una. Entonces, cuando hay discrepancia, vamos a orar a Dios a ver a quién Dios le habló y quién oyó la carne. Porque cuando vos me decís que Dios te llamó evangelista, yo te digo, Dios no te llamó evangelista, Dios te llamó el líder. Vos decís, no, yo soy evangelista. Y bueno, vamos a hablar a ver quién Dios le habló. Porque si Dios no me dice lo mismo que vos me decís que te está diciendo, o yo no oigo a Dios, o vos no estás oyendo a Dios. ¿Verdad? Por eso hoy hay mucha discrepancia. Gente que te viene de algún lado que le dijeron que es profeta y Dios no le habló a su pastor y quieren que sea profeta. Porque prestan sus oídos a gente no asignada. Y la gente no asignada pasa algo. Pablo dice de la profecía, en parte vemos y en parte profetizamos, dice. ¿Y quiénes son los que ven la parte para profetizar? El que está asignado. El que no está asignado no está viendo. Entonces, ¿qué es lo que te profetiza? La apariencia que ven vos. Yo te veo arreglada así y si yo quiero profetizar por la apariencia, si vos sos una profeta, te digo. Y vos, soy una profeta. Pero Dios no me habló a mí. Yo me dejé llevar por cómo está vestida. Quizás porque te veo en la primera fila. Y entonces digo, este es importante, está en la primera fila. ¿Verdad? Y que no sabe que ella está en el grupo de danza. Pero como la ve arregladita en primera fila, dice, esta debe ser alguien importante acá adentro. Entonces vamos, profeta. ¿Verdad? Ahora, el que tiene la voz de Dios, ¿verdad? Por eso el que es invitado tiene que ser habilitado por el pastor de la casa a ministrar, para que Dios le revele entonces a él. Hay muchas cosas espirituales, ¿verdad? Ese ruido, ¿verdad? Entonces el que te habla de parte de Dios te va a coincidir con lo que estás haciendo. Y de repente te va a profetizar parte de tu ministerio en danza, ¿me entendés? Entonces ahí vos ves que la voz de Dios es una repartida en ministros, no 2 o 3, ¿verdad? Leemos Deuteronomio, ¿verdad? Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Uno es. uno es. Otra vez. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, el Señor uno es. Uno es. Si uno es, tiene una voz. Una única voz, entiendan este concepto, pero repartida en hombres y mujeres asignadas. Cuando Moisés recibió la gran carga, solamente contando hombres, se contaba 1.000.000 de hombres. Imagínense la mujer más los hijos. La carga de un pueblo así, un hombre. Moisés estaba atareado y cansado de atender cientos de entrevistas por día a personas que venían con sus problemas. Su suegro, Yetro, le da un consejo, le dice, está mal que el pueblo se quede de pie esperando que vos termines cada entrevista y van pasando, le dijo. Todo el día se la pasaban parados. Entonces le dijo, poné hombres que te ayuden en la tarea. Y a Dios le pareció bien. Dice que Dios tomó y le dijo, cuando Moisés se queja, está cansado de tanta gente, Dios le dice, tráeme 70 ancianos. Ancianos significan hombres maduros. Que yo tomaré de tu espíritu y lo repartiré en ellos. 70 ancianos. Entonces de ahí es la única voz, pero repartida en 70 hombres. 70 hombres que van a hablar la misma voz de Dios porque están asignados. Antes que estén asignados, ellos tenían una opinión. Antes que ellos estén asignados, ellos podían opinar algo según su inteligencia o capacidad. Pero cuando fueron asignados, ya no tenían opinión, tenían revelación. Por eso, la gran diferencia cuando hablas con un hombre asignado a tu vida a cuando hablas con cualquier otro que no lo está. El que no lo está te va a opinar bien o mal lo que le está diciendo, pero el que está asignado te va a revelar, te va a abrir los ojos de lo que vos no estás viendo. Wow, y pues digo, ay, ¿por qué? Porque estoy asignado. Con otro no me sale, pero con vos me sale porque estoy asignado, pero con otro no me sale, pero con vos me sale.
Por eso dice, oye Israel, Jehová tu Dios, uno, Uno es. más fuerte, Uno es. uno, una única voz, pero repartida en hombres y mujeres asignados. Por eso yo, cuando uno entiende esto, uno ama y se enamora de la forma en que Dios tiene de hacer las cosas. Cuando una persona es invitada, el que está asignado, al invitar, lo está invitando y le da el permiso de hablarles. Pero no uno del pueblo puede ir a buscar a alguien que le hable. Si vos querés que alguien más te confirme, porque no te alcanza lo que tu pastor te habla de parte de Dios, tú querés que te lo confirme. La única manera en que Dios permita eso es que sea tu pastor el que invite a un ministro y le ceda el lugar, la plataforma para hablar. Ahí Dios permite, porque la autoridad asignada está invitando. Pero no lo vas a conseguir si vos te vas a buscar a alguien que te diga. Dios ahí no habilita. Dios ahí no permite. Entonces venís confundido y no venís con revelación. Cuando estábamos orando con Yamila para que Dios confirme sí o no esta relación, en un momento de ansiedad yo llamé a mis amigos los profetas, ¿verdad? Le escribí, en realidad no llamé, le escribí a Daniela, le escribí a Joás de Colombia, le digo, mirá, estoy orando por a ver si Dios me confirma esta relación, oren a ver que Dios siempre los usó para ministrarme, pero cuando yo le escribí Dios nunca les habló. ¿Sabe a quién le habló? A mi padre espiritual, que obviamente también era una persona que yo le pedí que ore sobre eso, y le confirmó. Yo fui a buscar como añadir más, usar un don profético, aparte de personas que Dios usó para hablarme en otro momento. Y Dios dijo, no autorizó. Mirá que el otro ve el mundo espiritual y Dios no le mostró nada. Por eso pero dijo, en parte vemos y en parte profetizamos. Yo puedo profetizarte y yo puedo fluir como un asignado porque estoy asignado, pero cuando no estoy asignado a alguien, no veo. Estoy ciego. Pues si vos que sos un hombre de revelación, ¿por qué no me decís algo? Que no estoy asignado, Dios no me deja ver. Te voy a mentir. Por eso cuidado con los que te dicen, a ver, conectate a mi live. Veo. Cuidado con esos hombres, esas mujeres. Ezequiel o Jeremías, no me recuerdo bien, los llama los que capturan el alma de las personas con velos mágicos. O sea, te pone un velo, ¿entendés? Te ciega, te pone un velo donde te encandila, pero el que está asignado te quita velos, te quita la estupidización de la cabeza. Y de repente vos como que parece que te despertás, tú te desmayado y despertás. Porque la revelación te resucita. Pablo llama que cuando Cristo los alumbre, dice, despertarán, dice, despierten ustedes que duermen, y Cristo los alumbrará. Ese despierten es resurrección. No están muertos literalmente, su espíritu está cerrado hasta que viene un hombre de asignación y les habla. Pero eso depende del oído. No sabía ni cómo caminar la coordenada, no sabía ni a dónde ir, y de repente un hombre de asignación le dice esto, y de repente tu espíritu se abre y tiene hambre y tiene sed. ¿Por qué tiene hambre y tiene sed? ¿Por qué quiere conocer más? Porque te habló un hombre asignado a tu vida. Ahora, cuando no es un hombre o una mujer asignado a tu vida, vos te hablan todo lo que vos quieres, tu espíritu nunca se despierta. Lo que se emocionan son justamente tu alma, pero tu espíritu está dormido todavía, está ciego, no ve, no oye, no percibe, no adora, no hace nada. ¿Por qué? Porque no está asignado. ¿Cuál es la importancia de la asignación, Matías? Yo creo que la importancia de la asignación sobre uno es porque esa persona, como usted dijo, tiene... O sea, Dios sabe por qué te puso con esa persona.
Dios sabe tu propósito, tu destino, y sabe que solamente con esa persona vas a poder llegar a Él. Porque si no tenés oídos, puedes terminar, como dice la palabra, confundido por tu propio corazón, engañado por tu propio corazón y creyéndote algo que quizás no sos. Y quizás invertís tiempo en algo que al final de tu vida no, como usted explicaba en una enseñanza, que van a ser solo hojas y no va a tener fruto. Por eso yo creo que es importante la asignación sobre uno y saber aceptarla también. Porque quizás a veces uno dice que por ahí no es compatible, pero como a mí me pasaba al principio cuando era más chico, y estaba la transición de que mis papás tenían que abrir la iglesia allá. La iglesia, ajá. Y yo estaba en la decisión si quedarme acá, Ajá, o ir para allá. Ajá. Mis pastores me preguntaron, ¿qué vas a hacer, Matías? ¿Te vas a quedar o te vas a ir? Y yo en ese momento estaba preguntándome, porque yo dije, no me quiero quedar por quedar, no quiero estar por estar. Y yo viéndolo desde mi pensamiento humano, yo decía, no tengo tantas cosas compatibles con ellos, decía yo, en mi mente. Pero lo que busqué es preguntarle a Dios qué era lo que quería. Y Dios me habló que yo tenía que quedarme acá y que este era mi lugar. Y entonces yo tuve que aceptar que este era mi lugar, y al final terminé sorprendiéndome, porque lo que yo pensé que no tenía cosas compatibles, a veces tenía más cosas compatibles de las que yo pensaba. Así que yo creo que es importante. Es importante. Bueno, ahí está básicamente lo que estábamos hablando recién. Cuando está alguien asignado, te despierta, te hace ver algo que no veías, te hace oír lo que no oías. Pablo dice, lo que ojo no vio, ni oído yo, ni subió corazón de hombre, son las cosas que tiene guardadas para los que le aman. Y los que le aman, según Jesús, no son los que son sentimentalismo. Ay, amo a Jesús, lo amo con todo mi corazón. Es el que guarda la palabra, es el que la practica. Así que a los que practican y guardan son gente que ve, oye y le sube al corazón cosas que nadie, ni ningún otro le pasa. Pero ¿cómo llega a ver, cómo llega a oír, cómo le llegan a subir cosas al corazón que antes no les pasaba? Con un hombre asignado. Yo lo entendí esto hace muchos años atrás en la escuela apostólica. Cuando yo tenía la mirada de un pastor a la forma tradicional, que el pastor es el que te predica, el que te enseña, el que te recibe una entrevista si tenés un problema. Pero no tenía al pastor, la figura del pastor, como un hombre asignado que haga ese trabajo. Hasta que en las escuelas proféticas y apostólicas escuché sobre destino, escuché sobre propósito, escuché sobre asignación, escuché sobre mantos, escuché sobre paternidad, cosas que nunca antes había escuchado. Y de repente, porque tuve oído, porque pasábamos cientos de alumnos por las escuelas. Otros eran ministros, otros eran gente creyente de tantos años. Yo era recién tenía un año recién, menos de un año. Y tuve oídos para oír. Tanto que tuve oídos para oír que un año después de escuela estaba enseñando una clase especial de la escuela a profeta y ministro que estaban sentados tomando nota de lo que un alumno de un año estaba hablando. ¿Pero por qué eso? Porque tuve oídos. Entonces cuando yo creí y me abracé al altar, a los mantos, a la unción, al propósito, destino, fueron cosas que empecé a tomar para mi espíritu y alimentarme y crecer y leer manuales y estudiar y toda la asignación que Dios puso, porque Dios me llamó a esa escuela. Dios llamó a un apóstol y le dijo a mi papá, quiero que el Señor quiere que tu hijo venga a la escuela, le va a hacer bien. Y yo tuve oídos para oír. Y hoy me sorprende cuando veo que recién se convierten y no lo comprometas tanto, déjalo ir. Yo no tenía menos de un año, ya estaba metido a un compromiso, a un nivel de que tuviera 10 años. ¿Pero por qué? Porque Dios te marca la coordenada. Dios no te obliga, te da la oportunidad. Si vos entrás, Dios se compromete a sostenerte. Si no entrás, te sostendrá vos como puedas. ¿Se entiende? Por eso donde la gente está con el lenguaje, no, yo no puedo ir porque tengo que trabajar. No, yo no puedo dar ofrenda porque tengo que comer. Claro, vos te estás sosteniendo a vos mismo porque no entrás por la puerta que Dios abrió. Pero cuando vos entras por la puerta que Dios abrió y ponés los pies sobre el destino que Dios te está marcando, Dios se compromete en sostenerte. Hoy en la mañana Dios me habló sobre la inocencia de los niños, sobre por qué nos pide ser niños, y me habló acerca del diezmo. Y yo me quedé como diciendo, ¿de dónde vino esto? ¿Y por qué Dios me está hablando de estas cosas? Porque hoy la gente
al no ser como un niño que se asombra y admira, no tiene interés en practicar nada. Porque no son niños en su corazón, no son puros en su corazón. Entonces, la importancia de un hombre asignado. Ese es el trabajo del asignado, del hombre asignado. Pero ahora el trabajo del que está bajo asignación, que el que está asignado a ese hombre o a esa mujer, es honrarlo. Y no es solo billete. No es solo le doy un billete el día que cumple años, o el día del padre, tome una ofrenda. Porque el que lo sostiene es Dios. Y si vos lo querés participar económicamente, lo haces de un corazón genuino. Pero la honra es la obediencia, el respeto, la lealtad, la fidelidad al Señor, a ese hombre, a esa mujer, a ese matrimonio, a esa congregación. Esas monedas, por así decirlo, esas actitudes, es lo que Dios después utiliza para que vos lo coseches. Y vos te volvés un hombre o una mujer de honra porque vos honrás. Te volvés un hombre o una mujer que te pagan con lealtad porque vos sos leal. Porque cuando vos no practicás lo que se te enseña, vos no tenés la autoridad para reclamarlo sobre nadie. Cuando vos no sos leal a la asignación, a lo que Dios te llamó a hacer para formarte, vos perdés la autoridad para corregir a cualquiera. Por eso cuando vos vas a corregir, la gente dice que es chocante cuando vos lo decís, porque no tenés el filo para corregir, porque vos no practicás. En cambio, el que practica lo dice, no digo que lo reciben maravillosamente, pero sienten un respeto adentro como que se tienen que callar la boca. ¿Pero por qué? Porque cargas la autoridad, porque sos un practicante. Y eso te lo da la asignación cuando vos oís a ese hombre, a esa mujer que está con vos. Es donde ahí entra tu responsabilidad, la tuya, de comunicación, de comunión, de consejo, de preguntas, de aprender. Entra tu responsabilidad, no la mía. Porque una relación es de dos, no es de uno solo interesado, es de dos. Es más, ¿usted sabe cómo empezaba una enseñanza un rabino? No entraba, él decía, bueno, Abraham voy a enseñar. Se sentaban los discípulos y él empezaba a enseñar de acuerdo a las preguntas que le hacían los discípulos. O sea que la enseñanza se basaba al interés que los discípulos tenían de aprender. Ahora, si hoy un rabino se sentara acá se muere de hambre, porque la verdad se siente hasta que alguien pregunte, pasó 3 horas, que no preguntó nadie. ¿Saben por qué? Porque ahí se mide el hambre de la gente. De repente apareció un discípulo y decía, rabino fulano, en la clase anterior quedó a medio responder esta pregunta, ¿la puede responder? Y ahí mostraban interés, que tuvieron oídos, y ahí no había celular y tablet para grabar. Si querías tomar nota, escribían, ¿verdad? Y tomaban, esto lo quiero preguntar, o esto es lo que dijo, lo medité toda la semana y ahora que me junto el sábado, porque era el Shabbat, el sábado era el día de la sinagoga, le voy a ir a preguntar qué significa esto. Y si el rabino no le dio lugar a su pregunta, él contestó otra y dijo con esta es suficiente porque le llevó toda la hora, después iban a visitar al rabino, una entrevista, esto no pude preguntar. O sea, mostraban interés porque el perfil de un discípulo bíblico es el que dice yo quiero ser como mi maestro, entonces tengo que aprender como él aprendió. Entonces ahí realmente es un discípulo. Por eso Jesús dijo guardará mi palabra, el que me ama guarda mi palabra, la practica, la obedece, porque es un discípulo que quiere ser como yo, y me ama. Por eso él dijo yo vendré, me manifestaré a él. ¿En qué sentido? Que tienen encuentros con el Señor como un rabino tiene encuentros con un discípulo que le va a preguntar las dudas que tiene. Muchos buscan experiencias extrasensoriales con Jesucristo, verlo con ojos de fuego, pelo blanco y todo. Está bien, Dios te puede aparecer, pero ¿qué sentido tiene si no son discípulos? En cambio Jesús dijo, el que guarda mi palabra es el que ama y yo vendré y me manifestaré a él. Y luego dijo, mi Padre y yo vendremos y haremos morada con él. En lengua hebrea, tabernáculo. En lengua hebrea, enramada. Suca, ¿se acuerdan la suca? Festejamos de los tabernáculos donde vivían en el desierto. O sea, vos estás bajo
la bendición, bajo la guianza de Dios, porque sos un discípulo que tiene preguntas y quiere aprender y quiere guardar y quiere practicar. Ahora, ¿por qué los demás que están sentados nunca crecen, nunca entienden nada, siempre están en lo mismo, pasan los años y lo único que ganan es arruga y cana, porque otra cosa no ganan? Porque nunca se ponen en el lugar de quiero saber, quiero aprender, quiero practicar, tienen comunicación, tienen comunión, tienen honra, tienen lealtad. Ay, ¿cómo? Todas esas cosas, qué difícil es que se me despierte, ¿no? Para el que tiene un corazón correcto y tiene oídos que oye, se le desarrolla. Se le desarrolla. Por eso el que no tiene los pies en el camino del destino se siente todo lo que te dije, frustrado, enojado, ansioso, afanado, amargado, celoso, envidioso, compite con otro, murmura, chismea, todo lo que pasa. En cambio, que tiene los pies en el camino, aunque le lleve años alcanzar el destino, porque es un recorrido, tiene vida, tiene verdad, tiene a Cristo, tiene coordenadas para caminar, tiene gente asignada para que lo ayude. Esa persona ya es próspera con todo eso. Por eso lo ves que de año a año van creciendo. Año a año van superando, van alcanzando, van conquistando, van poseyendo. Por estar en los pies en el camino. Por eso miren lo que dice, y de esto le decía a Camila que me diga. En Josué 3:13, cuando estaban a punto de cruzar el Jordán, no pasó cualquier dijo pasen corriendo y chapoten. No. Y cuando la planta de los pies de los sacerdotes, hombres asignados, que llevan el arca de Dios presencia, Señor de toda la tierra, se asienten, o sea, pisen en las aguas del Jordán, las aguas del Jordán se dividirán, porque las aguas se dividen de arriba, porque las aguas que vienen de arriba se detendrán en un montón. Ninguno del pueblo podía pasar, inclusive Josué no podía pasar hasta que los hombres asignados no pisen y abran la brecha. Cuando dicen porque las aguas que vienen de arriba se detendrán en un montón, significa que mientras las aguas bajaban, no sé si nunca vieron un río en bajada, un río en fuerza cuando la corriente del río baja. Bueno, yo cuando fui con el colegio a San Martín de los Andes pasamos era una excursión llamada las 7 cascadas, los 7 saltos, que eran 7 cascadas encimadas, y tuvimos que pasar con una cuerda por un río. Helada el agua, eso que fuimos en octubre, helada el agua, te quemaba los pies de lo fría que era, veíamos a las truchas que andaban ahí nadando, y el agua transparente, y con cuerda íbamos pasando, porque aunque parecía un río no tan ancho, la fuerza era increíble, cómo te empujaba a la fuerza del agua. Entonces imagínense un río así, con fuerza, aunque no sea muy profundo, porque el agua no llegaba a lo máximo a la rodilla, no te ibas a ahogar, pero la fuerza te iba a empujar, y puso una cuerda. A estos Dios le dijo, ustedes pisen, hombres asignados, pisen, y el agua que viene bajando con la altura más la fuerza que tiene, venía con una velocidad, cuando ustedes pisen se va a frenar. Cuando estos hombres pisaron y empezaron a hacer los pasos hacia adelante en el agua, si vos fuera uno que está viviendo en ese momento, vos ves que de repente el agua que baja se detiene a los pies de esos hombres y vos pasás a la tierra prometida, la conquista. ¿Quiénes fueron los hombres que Dios asignó? Los hombres que Dios asignó. Los que hicieron que aparezca un camino donde no lo había. Lo que hicieron porque Dios los habilitó a eso. Su voz es una, repartida, lo vuelvo a repetir. En esos hombres. 4 hombres, porque iba uno de cada esquina del arca. 4 hombres asignados a portar el arca. Se pararon y apareció un camino donde no lo había. ¿Por qué? Porque estaban asignados. Ahora la humildad de Josué, que no dijo, cacarió, yo soy el sucesor de Moisés, tengo que pisar yo primero. No, él esperó que vayan esos hombres. Y después pasaron.
La importancia de oír, la estrategia de vencer Jericó. Durante 6 días una vuelta en silencio, el séptimo día 7 vueltas, la última gritar. Todo eso hizo que conquistaran épicamente una ciudad imposible. Porque tuvo oídos para oír. Porque la voz de Dios vino a él y de él fue al pueblo. Y todos en unidad, Salmo 133, hicieron que el milagro pasara. La hazaña no fue de Moisés, de Josué, perdón, fue de todos los que se unieron a la voz. Por eso un Josué sabio dijo al pueblo antes de cruzar, santifíquense, porque mañana Dios hará maravilla. ¿Por qué santifíquense? Queremos que todos estemos en unidad siguiendo la voz de Dios. No venga ninguno ni con su opinión, ni con su manera, todos siguiendo la voz de Dios, que viene a mí y de mí pasa a ustedes. Cuando eso lo hicieron, el milagro épico. Cuando empezaron a aparecer los que seguían sus propias corazonadas, Acán con sus hijos, perdieron con Jai. Porque él agarró algo que Dios nos dijo que no. Cuando Josué también se dejó llevar por los líderes y no consultó a Dios, hicieron pacto con los gabonitas, se quedaron en el medio y no lo pudieron destruir. Así que vean las dos caras. Que Dios te haya usado ayer o te haya dado un milagro ayer, no te garantiza de que si ahora no lo oís, Dios igual te va a respaldar. Te mide con la misma regla. Si tenés oídos para oír, Él respalda. Si no tenés oídos para oír, fíjate cómo lo haces. ¿Qué pensás de lo que leímos? Yo pienso que tendríamos que estar, primeramente, oír, como dice, y otras también estar humillados. Humillados. Sí, para saber oír la voz de los que nos están direccionando, yo creo. No siempre podemos querer mandar ¿cómo se dice? Poner nuestra opinión delante de un sabio. Yo creo que es mantenernos humillados para saber oír. Claro. Bueno, eso que vos dijiste me trae de memoria el proverbio. Dice, júntate con sabios y te volverás sabio. Júntate con necios y... No, los necios no te aumentan eso. Júntate con los necios y vas a correr con la suerte de ellos, ¿verdad? Entonces, cuando vos estás con un sabio y oís a un sabio, el aprendizaje que vos tomas del sabio te vuelve sabio a vos. Entonces, por eso el proverbio dice, callar es de sabio. Callar. No siempre tenés la razón. Sobre todo el nivel de respeto, y cuando vos reconoces que alguien es tu autoridad, vos no le vas a ir a él a hablarle por encima de lo que él está hablando. Vos vas a ir a oírle lo que va a decir. No vas a ir a hablarle encima. No vas a contestarle o responderle de una manera como debatiendo lo que están hablando, porque él no es tu igual, él es tu autoridad. Aunque esto molesta a los que tienen comezón de oír, porque muchos dicen, no, somos todos iguales. ¿Por qué estamos asignados entonces? Si somos todos iguales, no habría nada de estas cosas que estamos hablando, ¿verdad? Entonces, cuando vos oís al sabio, dice que solo por oír, y obviamente practicar, ahora la sabiduría que oíste se queda en vos, ¿verdad? Bueno, un problema acá con el micrófono. La sabiduría que él te compartió ahora queda en vos. O sea, callar te hizo ganar algo que no tenías. Ahora, cuando vos vayas y pisés, Josué, nunca se dice que Josué le discutió a Moisés. Es más, cuando él dijo cosas, Moisés lo mandó a callar. En un momento Josué dice, hay dos que están profetizando en el campamento, vamos a callarlo, ¿no? Josué en su pasión por querer honrar a su líder. Moisés lo corrige, le dice, no, le dice, para mí mejor fuera que todo profetizara. Entonces ahí veo que Josué cayó la boca y aprendió algo. Donde 40 años, el único que lo esperaba a los pies del monte, que él bajara, mientras los demás
No sabían si se murió, si estaba vivo, se desenfrenaba. El único que estaba esperando que él bajara. El único. Eso hizo, y muchas cosas más, que heredara la posición de él. Pero aparte, ¿qué le enseñó a él? Josué 1 dice que Dios le habla y le dice a Josué: mi siervo Moisés ha muerto, levántate y ponte delante de este pueblo y tú lo harás cruzar. Y le dijo, como le dije a Moisés, también se lo da a él ahora. Todo lugar que vuestros pies pisaran será suyo. Lo mismo que le dijo a Moisés, la sabiduría que Moisés caminó y supo, le pasó a él porque él cayó y escuchó. Ahora llegó el momento en que él tenía la autoridad de esa sabiduría y ahora cuando él pisaba también conquistaba. Cuando vos oís al hombre asignado, vos al hombre asignado tenés que oírlo, no ponerte a responderle, no ponerte a discutirlo, oírlo, practicarlo. ¿Por qué? Porque estás guardando. Cuando te llegue un momento vas a hacer lo mismo que él hace. Lo mismo. Eliseo con Elías, más de 20 años caminaron juntos. Lo sirvió, cayó. Cuando llegó un momento, heredó e hizo el doble de milagros que Elías. ¿Por qué será? ¿Por qué será? Por la asignación. Tuvieron oídos para oír al hombre la asignación. Hicieron lo mismo y hasta más cosas. Entonces cuando Jesús le dijo a los discípulos, que también lo incluye a nosotros, ustedes mayores cosas harán que yo. ¿Por qué será que haremos mayores cosas que el Señor? En cantidad. Porque tuvimos oídos para oírlo. Guardamos su palabra. Y cuando nos llega el momento tenemos la autoridad para expresarlo. Pero hoy no tenés gente que te oiga, hoy tenés gente que te responde. Son todo gallo. Te cacarean. ¿Y qué están perdiendo ahí? Ellos pueden ganar una discusión, pero están perdiendo la autoridad que necesitarán mañana. Y que un asignado no te conteste más no quiere decir porque lo callé, le gané el debate. Es que se dio cuenta que no tenía oído para oír, no va a perder tiempo con vos. Entonces hay muchas cosas que no nos alcanza el tiempo en el oír. Hay muchas cosas en el oír. Cuando vos tenés oídos para oír, vos aventajás a los que no lo tienen. Sacas una cabeza en el destino. En la selección de los llamados a que sean escogidos, el que tiene oído para oír gana, se vuelve un escogido. El que no, se queda en el llamado, pero no avanza. Sabe que Dios quiere hacer algo con él o con ella, pero nunca lo ve hacerlo. Nunca. Pues son tercos. En cambio, el que tiene oídos para oír y crece, vos lo ves cumpliendo, conquistando, poseyendo y siendo los mentores de los que vienen después atrás, enseñándoles. Se vuelven hombres de confianza del asignado. Porque tuvo oídos para oír. Tuvo oídos para oír. Se vuelve en la continuación. Dios continúa. Yo te dije, Dios tiene una voz, la reparte el hombre asignado. Ahora Dios después te elige a vos para compartir su voz para otras personas. Porque durante el tiempo de aprendizaje te vio que la oíste y la guardaste, la oíste y la guardaste y la viviste. Por eso, para terminar y terminando, les voy a dejar que cada uno de ustedes proponga un tema o algo que quieran hablar sobre el oír y yo comentar sobre eso. ¿Quiere empezar, Matías? Primero vos o las damas, como vos quieras. Bueno, yo digo, el oír en nuestro destino, o sea, tener una palabra. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Sí, se entiende. Yo te entiendo. Bueno, el oír para saber cuándo tenemos una palabra de Dios a nuestra vida o un propósito. ¿Cuándo sabemos? Claro, si oímos, Ajá.
cómo oír o cómo saber que estamos oyendo la palabra que Dios tiene para nosotros o nuestro mismo o propósito. Ujú. Bueno, yo creo que oyendo hay cosas que se empiezan a despertar en tu corazón y empiezas a ser atraído a cosas específicas de la fe, sean dones, sean ministerios, y vos por alguna razón no entendés por qué sentís tanta atracción y tantas ganas de aprender sobre eso. Y es que justamente el destino se está despertando. Como mencioné hace minutos atrás, cuando un hombre asignado te habla, tu espíritu se despierta. Lo que no veías antes ahora lo estás viendo, lo que no entendías antes lo estás entendiendo, lo que antes no tenías ganas de saber, ahora tenés las ganas, hay amor, hay pasión, porque un hombre asignado te está hablando y vos estás oyendo. Ahí te das cuenta que estás oyendo, porque cosas en tu espíritu, no tu alma, tu espíritu empiezan a pasar. Te despierta hambre por la palabra, hambre por la intimidad, hambre por la obediencia y por hábitos del espíritu, comunicación, consejería, comunicación, deseo de compartir lo que te está pasando con ese hombre, esa mujer de Dios que Dios te puso para ayudarte. Eso que vos decís, yo no era así, pero ahora tenés las ganas, la necesidad, porque se te está despertando el espíritu y se te está despertando tu propósito, y tu propósito reclama todo lo que necesita para ayudarlo. ¿Me entendés? Entonces Romanos capítulo 8 dice, bueno, eso es un capítulo que podrías leer completo el 8, para entenderlo leer a partir del capítulo 7, verso 7, cuando Pablo habla de la lucha en el cuerpo y después concluye con el capítulo 8 de Romanos, que es extraordinario para hablar de propósito y destino. Ahí dice que el Espíritu nos da testimonio a nosotros que somos hijos de Dios. Cuando vos recibís ese testimonio, tu espíritu se despertó, tu espíritu te reclama lo que necesita para crecer, entonces ahí te guía y te dice, Camila, preguntá, Camila, andá, Camila, pedí oración, Camila, llamá a ese hombre, a esa mujer de Dios asignado a tu vida, Camila, te sentí mal, hacerte orar, Camila, quita una palabra, anda a buscarla, Camila, lee la palabra, Camila, vení a orar, Camila, eso, tu espíritu está siendo comunicado por la voz del Espíritu Santo de ese hombre de asignación. Ahí se empieza a despertar, y entonces empieza a sentir atracción por cosas. Ejemplo, enseñanza, tenés ganas de aprender cómo enseñarte, una pasión, si no sé por qué, pero quiero aprender, quiero enseñar. Bueno, puede ser que tengas un propósito de ser un ministerio de enseñanza, o no, yo tengo ganas de cantar, tengo ganas de adorar a Dios, quiero perfeccionar un ministerio de adoración. No, me gusta formar gente, me gusta, bueno, un ministerio de liderazgo, ¿me entendés? Pero son cosas que se despiertan, no que las querés porque otro la tiene, yo también quiero ser, no, te despierta dentro una pasión, un deseo, una gana, un hambre, que no entendés cómo explicarlo, es porque tu espíritu se despertó y te está marcando el destino. Y también lo que vos decís, entender que te está despertando, también lo va a entender el hombre y la mujer asignado. ¿Entendés? Porque hay una compatibilidad, una voz de Dios repartida, ¿sí? Entonces ahí vos son señales que vos decís, bueno, va por acá, se cierra el abanico de las opciones y se va achicando y acá, por acá es, ¿entendés? Entonces, por ejemplo, cuando a mí me decían pastor, no, yo de una vez dije, yo me decepcioné cuando me dijeron pastor, yo quería ser profeta, dije, ¿no? Porque ese tiempo lo de ser profeta era como la moda, ¿no? Y dije, bueno, profeta 5 años, después apóstol, dije, no, en mi cabeza. No, y Dios dijo pastor. Y hasta que no vino, obviamente, un hombre asignado a mi vida como mi padre espiritual y un mentor asignado como el apóstol Fabián, a los cuales empecé a oír, ahí se me empezó a despertar el hambre y el deseo por el ministerio pastoral. Porque me abrieron el espíritu a lo que yo no veía del ministerio pastoral. ¿Me entendés? Entonces va por ahí, ¿sí? Si respondí la pregunta. Sí, está claro. ¿Verdad? ¿O Matías? ¿Querés proponer un tema o preguntar algo? ¿Querés exhortar al pueblo? Una pregunta. Una pregunta. ¿Cómo puedo hacer para entrenar mis oídos en el caso de saber identificar lo que viene de Dios y lo que no viene de Dios, o lo que es mi propia voz, o también identificar cuando no tengo que participar de ciertas conversaciones que no me hacen bien? Ok. Primero tu espíritu tiene que estar despierto. Primero. Porque si tu espíritu está dormido, nunca vas a saber darte cuenta cuándo es Dios, cuándo no es Dios, te va a parecer todo lo mismo. Ahora, cuando tu espíritu está despierto, hacele caso.
¿Por qué? Porque el espíritu no es algo animado que tenemos, no es un gas que tenemos adentro dando vuelta, ¿no? Somos espíritu, enseñó una vez, que tenemos un alma y habitamos en un cuerpo. Así que ser espíritu es nuestra primer naturaleza. Entonces este espíritu oye, ve, habla, siente. Cuando está despertado por una palabra, asignado, ¿verdad? Estás trabajando. Vos empezás a identificar la voz de Dios parecida a lo que oís a tu mentor. El carácter, la forma, las directivas. La voz de Dios te va a venir a tu corazón muy parecida a ese estilo, ¿sí? ¿Cuándo no es la voz de Dios? Cuando tu espíritu se siente triste, aunque tu alma se sienta alegre. ¿Me explico? Viene algo carnal, va a emocionar tus emociones. Lo carnal siempre nos emociona. Oh, sentimos ganas, placer, nuestra carne, ¿no? Pero de repente estoy en viaje, voy, lo que sea, pero mi espíritu siente una tristeza, algo raro, incomodidad, me siento raro, no estoy disfrutando como pensé que iba a disfrutar. Es que mi espíritu me está haciendo saber que yo no estoy siendo guiado por la voz de Dios, sino por una voz incorrecta. Así estés conversando con alguien y de repente se pone a hablar de algo espiritual y empiezan a decir que esto no es de Dios, lo que sea. Tu espíritu también se sentí raro. Siento incómodo, me siento triste, me duele la cabeza, siento un rechazo y hasta un enojo que me está subiendo con esta persona. ¿Y por qué? Porque no es algo que está viniendo de Dios para tu destino, sino es algo que se está hablando, que vos no tenés nada que ver con eso. Y ahí ya depende de tu decisión que haces. O conformás a las personas para no ofender, o te levantás y te vas. Y entrenar tu oído para identificar la voz de Dios. Yo te podría decir, oye a tu pastor. Si vos tenés capacidad de oír a tu pastor y practicar lo que tu pastor es parte de Dios, porque creer todo lo que yo dije, que la voz de Dios está repartida en tu pastor asignado para enseñar. Si vos tenés capacidad de oírlo a él y practicar, que es un hombre que ves y oís, vas a tener la capacidad de oír la voz de Dios de manera personal interna, porque te va a parecer muy parecida a la voz de tu pastor. Tenemos el caso de Samuel. Samuel oyó a Dios cuando lo llamó, el famoso texto, ¿no? Que él oyó una voz. Ahora, ¿Samuel identificó esa voz a Dios o quién pensó que le hablaba? Y fue corriendo al micrófono. A Elí. Ajá. ¿Y corrió a quién? Al sacerdote Elí. ¿Por qué? Porque la voz de Dios, cuando él la empezó a oír, le fue muy parecida a la de su ministro. El ministro, decir que tenía momento de lucidez, Elí, le dijo, yo no te estoy llamando, hijo, pero cuando lo vuelvas a oír, responde de esta forma, le habla que tu siervo oye. Cuando Samuel respondió así, ahora Dios lo trató a él y le habló. Pero para Samuel, la voz que estaba oyendo era muy parecida a la de su ministro, su pastor. Bueno, en ese tiempo estaban los pastores constituidos, pero como un pastor, Elí, un sacerdote. Dijo, ese es mi sacerdote, mi mentor, mi padre espiritual. Entonces ahí uno entiende que cuando vos oís la voz de Dios interna es muy parecida a como Dios está hablando por tu pastor. Entonces si vos tenés oídos para oír a Dios a través de tu pastor, Dios vas a tener oídos espirituales para oír a Dios acá adentro, cuando te hable. ¿Sí? ¿Qué nos queda? ¿Estamos a tiempo? Unos minutos más. Bueno, ya que propusimos tema cada uno, voy a proponer un tema yo, voy a concluir yo. ¿Verdad? Bueno, primeramente, bueno, muy bien, los dos, acá compartiendo. Y la audiencia, yo quiero que quede algo claro sobre lo que estamos hablando y enseñando. Los oídos determinan nuestros pasos. Uno siempre cuando oye se siente motivado, siente ánimo, siente cosas para hacer o no hacer. Obviamente no todo lo que Dios te dice siempre es para hacer. A veces Dios te habla para no hacer cosas. No siempre hace esto, a veces no hagas esto. No siempre es participar en esto, a veces es no vayas a tales lugares. Pero para aprender a saber cuándo es Dios y cuándo no, tenés que aprender a oír a las personas que Dios puso.
Cuando Dios te pone a una persona y vos tenés ese oído para prestarle atención y practicar, también tus oídos espirituales se desarrollan para oír la voz de Dios personalmente. Porque obviamente tu pastor no es una persona que va a estar con vos 24 horas caminando todos los días. Pero cuando necesites la voz de Dios y no esté esa persona, o no puedas comunicarte, recordá que te desarrollaste para oírlo. Y entendé también de que la voz de Dios, cuando nos reconcilió Cristo con el Padre, la voz volvió a estar en nosotros, acá adentro por el Espíritu Santo. Es que muchos reciben el Espíritu Santo, pero por alguna manera creen que el Espíritu Santo solamente es expresiones físicas o sensoriales y creen que si no tiemblo o no vibro o no tengo calor, no es el Espíritu Santo lo que me está hablando, sino mi conciencia o lo que sea. Tu conciencia siempre te va a decir lo que te gusta a vos, en cambio el Espíritu Santo te va a decir las cosas que necesitas oír. Aún te va a mandar a hacer cosas que vos no harías por tu propia voluntad. Y eso es lo que a mí me sorprende para concluir. Cuando nos bautizamos, vamos por las aguas, lo que estamos haciendo es morir, es negar nuestra voluntad, morir al yo, a la vida que lleva, al levantarme para vivir una vida cristocéntrica, seguir la voz de Dios. No entiendo por qué encontramos después personas que pasan por el bautismo, que lo encontrás que siguen haciendo su voluntad. Vayamos ante el bautismo. Cuando decís que el Espíritu te convenció de pecado y pasás a arrepentirte y aceptar a Jesús como Señor y Salvador. En ese momento que Él te hizo dar cuenta que todo lo que practicaste antes es pecado y que tu voluntad te lleva al pecado y te convenció que tenés que arrepentirte y pasaste a hacerlo, yo no entiendo cómo después no seguís nunca más esa voz. Y ahora Él te sigue hablando y vos querés hacer lo que querés. Y cuando tu supuesto arrepentimiento vino porque decís que el Espíritu te convenció que sos un pecador. Ya partiendo de ese momento, empieza una vida donde haces caso a lo que Él te dice y vos ya no vivís lo que vos pensás. Entonces hoy vemos que hay muchos convencimientos, pero pocas conversiones. La conversión es lo que te lleva a no vivir tu voluntad, a vivir la de Dios. Y aunque algunos te la quieren poner como algo difícil, imposible, algo que lleva muchos años y que lo alcanzan 3, 4 ángeles y vos nomás. No. Si tenés oídos para oír. Si tuviste oídos para oír al principio, que decir que te convenció de pecado, ¿cómo no vas a tener oídos para seguir oyéndolo después en el camino? Eso es lo que a mí me extraña. Yo traigo mi experiencia, ¿verdad? Lo cual no hago doctrina. Lo que hago doctrina es lo que la Biblia dice. Pero a mí esa voz que me habló, que yo no estaba acostumbrado a oír la voz de Dios. Esa voz de Dios, esa voz que me habló ese día en mi habitación, cuando me dijo, tenés que conocer a Jesús, cuando yo me veía en mi vida vacía, sin sentido. Esa voz que me habló, que venció mi orgullo y venció mi voluntad, y yo fui, que tengo que ir a la iglesia, le dije a mi papá, quiero ir a la iglesia, empecé a ir a la iglesia. Esa misma voz siguió viniendo a visitarme, a sugerirme a través de los mensajes, a través de cosas. Yo mismo no sabía muchas cosas, yo pedí una entrevista con mis pastores donde estuve más de 1 hora confesándole mis pecados. Y a mí no me importó que eran mis papás biológicos. Yo les conté mi falta porque yo dije, ahora quiero ser una nueva persona, le confesé todos mis pecados. Para aliviar mi conciencia, aliviar mi alma. La misma voz, Matías tenía unos meses recién de convertido. Eso para mí se volvió habitual, no es que tuve que tener una conferencia que me enseñe que hay que pedir consejo para entonces decir, hay que pedir consejo. Yo por eso digo que no oís al Espíritu cuando te tienen que decir cosas que el Espíritu mismo te las despierta. Yo pedí consejo, confesé pecado y pecado vergonzoso. Y tenía delante mío, no pastores que no los conozco y le estoy diciendo, mis papás. En ese momento lo vi como mis pastores y les conté, me ministraron, oraron, todas esas cosas. Muchas veces pasé por restauraciones, de confesarles mis cosas, hablar de las cosas que me pasaban. ¿Pero por qué? Porque para mí se volvió habitual, porque así empezó mi camino con Jesús. Esa voz que me habló y me venció. ¿Cómo de repente después voy a andar haciendo lo que quiero y no hacer caso a la voz?
Eso es lo incoherente con lo que la gente te dice que se convirtió y sigue haciendo su voluntad. Es lo incoherente. Yo entiendo que en el camino de la madurez hay cosas con las que peleas, pero no tenés tu voluntad en el pecado, no tenés tu voluntad en tu debilidad. Te puede pasar porque todavía te falta desarrollarte en la fe y cosas, pero no porque vos decís, quiero pecar como lo hacías antes. Ahora, cuando la gente peca por voluntad y después por la culpa pasa y llora por culpa, pero no porque está arrepentida. Yo digo, pero ¿dónde está la voz que dijeron oír cuando pasaban a arrepentirse la primera vez que aceptaban a Jesús? Es que ahí empieza todo. Si realmente el Espíritu te habló la primera vez para que te arrepientas, Él no te deja huérfano y no te deja tu suerte después. La misma voz te viene a visitar. ¿Cómo puede ser que después no la oigas? ¿Cómo puede ser que después pelees con lo que la voz que dijiste oír te dice ahora? Entonces, cerrando esta serie de enseñanzas, examiná si realmente oíste la voz de Dios. Porque la voz de Dios tiene algo. Es vencedora. Te vence. Es irresistible. Te lo digo yo, un hombre de 20 años tenía, lleno, pero de orgullo y soberbia. Lleno de orgullo y soberbia. Ustedes nunca me conocieron así, ustedes ni saben lo que yo era. Soberbio y altivo y terco y creído y un montón de cosas. Cuando esa voz me habló, solamente esa frase, me quebró totalmente. Me quebró. Yo quedé como un papel así llorando, digo, tengo que ir a la iglesia, que ir a la iglesia. Y esa voz, a través de los mensajes, yo no entendía nada de esto que les hablo hoy, te lo fui aprendiendo con los años, pero la experiencia, oyendo a los predicadores, a mis pastores, los que venían, la misma voz que me habló en mi cuarto, la misma voz me hablaba, la misma voz me volvía a quebrar. Eso es una conversión. Eso es realmente fruto de arrepentimiento. Después, obviamente, en el medio de debilidades y defectos que se van corrigiendo, puliendo, negando, porque vamos creciendo en conocimiento de Jesús y vamos tomando fuerza para rechazar esas cosas. Pero mi voluntad no está en el pecado. Yo digo, ay, yo pequé, pido perdón. Ay, hago esto, bueno, después pido perdón. No. No quiero hacerlo. Por eso, como te dije a vos, también le digo a ustedes, lean Romanos 7, del verso 7 en adelante y todo el capítulo 8 de Romanos para que entiendan la lucha en el cuerpo entre el pecado y la gracia y cómo Pablo responde después de eso a partir del verso 1 del capítulo 8 de Romanos. Ahí, yo una vez leí eso y ahí a mí me atrapó y ahí entendí la lucha y cómo dejar y salir y el que está en Cristo no tiene condenación y la vida del Espíritu. Ahí dije, wow, acá está todo, dije. Ahí está lo del destino, el predestinado, el llamado, el escogido. Y dice que el que camina en eso, dice que Dios está a favor tuyo y ¿quién va a hacer algo contra vos? O sea, hay un montón de cosas que obviamente en este video no va a entrar, pero podríamos hablar que camina en el destino. ¿Quién le puede hacer algo? Pablo lo dice. Si Jehová es con nosotros, ¿quién? Pero le dice a los que están caminando en destino, no le dice a todo el mundo. Le dice, el que no escatimó a su hijo, ¿cómo no te dará todas las cosas? ¿A quién le dice? Al que está caminando en el destino. El que dice, somos contados como ovejas matadero, ¿a quién se lo dice? Al que está caminando en el destino. Cuando Pablo dice, ni ángeles, ni principados, ni demonios, ni lo presente y lo porvenir, ni ninguna cosa creada nos separará del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿A quién se lo dice? El que camina en el destino, no se lo dice a todo el mundo. Cuando vos estás en destino, esas firmezas están en tu espíritu. Te levantás, peleás y avanzás. Entendés que hay tiempo de pelear, hay tiempo de levantar la espada, hay tiempo de humillarte, hay tiempo de adorar a Dios, hay tiempo, te vas llevando por Eclesiastés capítulo 3, los 28 tiempos que hay. ¿Por qué lo entendés? ¿Por qué lo aceptás? ¿Porque sos súper inteligente y todas esas cosas? Porque tus pies están en el camino del destino. Cuando tus pies están en el camino del destino, vos estás conectado al que te dio el destino. Amén. Así que yo quiero bendecir a todos los que se conectaron y están viendo con nosotros. Oro que tus pies encuentren el camino otra vez.
Sé que hay gente que está mirando en este momento y estás identificando que tus pies no están en el camino. Por cosas que hemos hablado, señales que se sienten, cosas que están pasando. Pero puedes volver a oír la voz de Dios. Primero, la estás oyendo hoy, en este momento. Yo no te conozco, pero el Dios que te conoce te puede hacer volver a pisar el destino. Tienes que reconciliarte con Él por medio de un arrepentimiento verdadero. Volver a quitar de tu corazón tu propia voluntad y dejar que la voluntad de Dios sea la que se entrone. Por eso ahí oro para que el Espíritu Santo, aquel que te llamó la primera vez, ¿te acordás? Aquel que te convenció, aquel que te quebró, no fueron lágrimas de culpa, fueron lágrimas de compungimiento, de arrepentimiento. Su amor te traspasó, fuiste atraído. ¿Te acuerdas de ese hombre? ¿Te acuerdas de esa voz que te habló? Bueno, esa misma voz te habla ahora y te está diciendo, vuelve a pisar el camino. Te sientes desorientado, frustrado, sientes cosas que en tu carne se volvieron a levantar porque tus pies dejaron el camino, pero Cristo es el camino y la verdad y la vida, y nadie va al Padre si no es por medio de Él. Y Él se encuentra contigo primeramente a través de su palabra. Él es la palabra, Él es el verbo hecho carne, Él es la palabra viva de Dios. Y a través de esta palabra Él se está encontrando contigo, pero si querés que se quede con vos, guardala y vivila. Él prometió que el que guarda su palabra es el que le ama, y Él vendrá, se manifestará, y además del Padre y Él harán morada con tu vida. Así que te aliento en este momento para que tus pies corran el camino otra vez. Te vuelvas a poner bajo sujeción del hombre y la mujer que Dios te asignó. Oigas la voz que te dicen, aprenda de tus errores y te vuelvas a levantar. Que Dios te bendiga.